sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. ¿Se ve ahí? Pero no entró el chat de él, ¿no? Ahí está ya. ¿Está en chat? Entonces ya puedo empezar, Chris, ¿no? Ya estamos ahí. Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, los colegas desde La Habana, desde México, desde Europa, de Estados Unidos. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en otro encuentro del espacio Académicas, creado por Instar. Y hoy vamos a estar presentando, hoy lunes 23 y el próximo lunes 30, vamos a estar presentando dos conversaciones que un poco son una deuda que yo tenía con Instar desde que en septiembre de 2019 realizamos un taller sobre la violencia política y los afectos en el contexto cubano, pero con el paso del tiempo y con el paso también de varios de los últimos sucesos en Cuba en el último año y medio, pues un poco, y también con mi estancia un poco intermitente desde el 2019 para acá en México, pues bueno, para el encuentro de hoy, para la conversación que vamos a tener hoy, la conversación del lunes próximo, pues convoqué al colega escritor y filósofo y profesor de la UNAM, colega Donovan Hernández, y vamos a estar un poco conversando sobre la violencia política, es decir, sobre algunas de las tipificaciones y de qué manera, pues no tanto a un nivel comparativo estrictamente entre Cuba y México, pero sí ver de qué manera hay puntos de convergencia entre la implementación de la violencia política en Cuba y qué sucede en México en algunos aspectos, ¿no? Quizás también tocando las cuestiones de los movimientos sociales, la cuestión del imaginario desde la izquierda hacia este tipo de violencia.
mucho más específicamente con relación a la violencia política en Cuba. Y entonces nada, para ir abriendo un poco el diálogo o nuestra conversa, dejo la palabra a Donovan un poco para que haga una pequeña introducción, quizás, si se quiere, un poco más desde el ámbito filosófico, ¿no? Donovan, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, te toca. Listo, muy bien. Pues antes que nada yo quiero agradecer la invitación de Henry a este espacio, al Instar, y mostrar mi solidaridad, por supuesto, con los artistas, con los intelectuales, con la gente que en Cuba se ha manifestado, ¿no?, por su libertad, cosa que me parece fundamental. Y por supuesto estamos a favor de la libertad de Hamlet Labastida, ¿no?, del fin del acoso policíaco y, digamos, con las razones que han vertido, ¿no? Es importante saber que en México y en otras partes del mundo hay ojos puestos en la política cubana. Nos preocupamos por los derechos humanos, por supuesto, y es importante mostrar esta solidaridad internacional, ¿no?, que es, yo creo, también parte del espíritu del Instar y que nos obliga en algún sentido a participar de esta conversación, que a mí me parece de lo más oportuno y lo más importante, porque cuando Henry me invita a hablar sobre violencia política, hay varias cosas que empiezan a circular en mi mente a la hora de preparar esta charla, ¿no? La primera, y tal vez lo lanzo como una hipótesis, como una tesis, ¿no?, es un planteamiento que hizo Michel Foucault en los años 80 que me parece interesante. Y es que, según Foucault, a diferencia de las sociedades, llamémosla de libre mercado, ¿no?, en donde existe un cierto tipo de gubernamentalidad, un cierto tipo de tecnologías, ¿no?, de dispositivos de poder del gobierno y del control de las poblaciones en torno a la economía, lo que ocurre en los países socialistas es que no hay gubernamentalidad, ¿no? Y esta tesis, que es como tan controvertida, tan difícil como de asumir de primera instancia, es algo que a mí me sirve como un punto de partida, ¿no? Primero porque, lo lanzo, pero yo creo que podemos llegar a ello al final, ¿no? ¿Qué pasa con los países del socialismo real, ¿no? ¿Qué pasa con las cuestiones de la libertad? ¿Qué pasa con el ejercicio de los derechos civiles? ¿Qué pasa con toda la cuestión de ciudadanía, ¿no?, de sociedad civil, ¿no?, en torno a los denominados países que supuestamente practican algo que podemos denominar el socialismo realmente existente, ¿no? Yo creo que una cuestión que en Cuba es que yo me pensaría dos veces el asunto de Cuba antes de hablar de un país socialista en sentido estricto. Yo creo que lo que hay es, digamos, una élite militar, ¿no?, que concentra como los monopolios de los medios de producción, ¿no?, y que por otra parte socializa la precariedad. Entonces lo que tenemos ahí es como una tipología distinta, ¿no?, en donde un partido está por encima de la Constitución. Y en ese sentido, lo que tenemos es una desestructuración del Estado de una forma atípica, anómala, ¿no? Y yo creo que es a partir de ahí donde hay que plantear como esta revisión, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de violencia política, lo podemos plantear en tres escenarios, ¿no? Primero, digamos, la definición más típica de esta violencia política, ¿no?, que nos dice que se trata de todos esos medios que emplea el Estado, ¿no?, tanto en su sentido legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no?, para, digamos, sofocar una disidencia, para trazar una figura de alteridad, ¿no?, denominar a un otro como un otro que en ese sentido se convierte, vamos a decir así, en una figura como de enemigo público, ¿no?, se pudiera decir, y que por lo tanto hay toda una serie de dispositivos, ¿no?, discursivos, políticos en general, ¿no?, que se emplean y se movilizan justamente para la contención de ese peligro que es más imaginario que real, ¿no?, que es al final del día siempre una figura de hipóstasis, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, digamos, algo que yo podría denominar, ¿no?, invirtiendo un poquito como el enunciado, la política de la violencia, ¿no? Esto es la movilización de parte de figuras políticas dentro de un Estado autoritario, ¿no?, que movilizan, digamos, a la población, ¿no?, a la población bajo la coerción, bajo medios de coerción siempre, ¿no?, institucionales o informales, esto no importa, ¿no?,
en cierto tipo de actos, como por ejemplo los actos de repudio, ¿no? Y habría que pensar en qué sentido estos actos de repudio son también actos estatales, ¿no? Que desestructuran precisamente la posibilidad de una organización autónoma de la sociedad, ¿no? Llamémosle por el momento sociedad civil, a falta de una mejor palabra, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, justamente como, vaya, yo soy filósofo, ¿no? Así que me tendrán que perdonar la metratranca, porque justamente vamos a hablar de estas distinciones, ¿no? Cuando hablamos de violencia y de política, aunque digamos, claro, del siglo XX para acá hemos aprendido que se trata como de un binomio más bien constante, ¿no? Y esto es ciertamente lamentable en las relaciones políticas, tanto en los países del socialismo real como en los países del capitalismo realmente existente, ¿no? Lo que tenemos es justamente, vaya, algo que antes no se hubiera podido pensar, ¿no? En la tradición política, y es el hecho siguiente, que cuando hablamos de política, en cierto sentido, en cierta medida, voy a lanzar una tesis que puede ser controversial, en cierta medida es lo opuesto de la violencia. ¿Por qué? Porque como siempre, ¿no? El diablo está en los detalles. Hay que entender qué entendemos por política y hay que ver qué entendemos por violencia. Cuando hablamos de política, y aquí me voy a, digamos, una autora que está en el espíritu del instar, que es la maestra Hannah Arendt, ¿no? Que a mí me parece una filósofa fundamental para comprender el siglo XX, tal vez la filósofa fundamental para comprender el siglo XX. Ella daba una definición de política que me sigue pareciendo bastante buena. Ella, como pensadora republicana, como pensadora judía perseguida por el totalitarismo nazi, ¿no? Por el nacionalsocialismo, reconstruye en su pensamiento filosófico una categoría que es muy sugerente para pensar justamente la política. ¿Qué es política?, se pregunta la filósofa, y ella contesta de una manera aparentemente muy simple: política es actuar los unos con los otros entre los diversos. Política es actuar los unos con los otros entre los Es como diversos. actuar en comunidad, ¿no? Por una parte, pero algo también, fíjate, este concepto implica para mí tres nociones que están relacionadas. Primero, el hecho básico de que la política se trata de una cuestión de acción. Y donde hay acción, irrumpe siempre algo nuevo, algo que no está contemplado por las leyes de la historia. Irrumpe algo que introduce no solamente una discontinuidad, sino, vamos a decir así, la oportunidad de que las cosas no sigan siendo de la misma manera, ¿no? Hacer política implica, por lo tanto, acción, ¿no? En otro sentido, la política supone, para ser posible, el hecho de la pluralidad. La pluralidad como condición humana básica, según la habría denominado la maestra Arendt. Y en tercer lugar, algo que va con lo que tú apuntabas, ¿no? La cuestión de la comunidad, si así la pudiéramos llamar, ¿no? Para que haya política, y esto es interesante en Arendt, ¿no? Antes de hablar de formas de gobierno, antes de hablar de democracia, antes de hablar de formas de gobierno parlamentarias, mixtas o monarquías, ¿no? Antes de hablar de esas formas, ¿no? del Estado, tenemos que hablar de un hecho todavía más básico y más irreductible. Debe de haber una esfera de las apariciones. Debe de haber la posibilidad de que los diversos se reúnan, de que los diversos construyan un espacio en común, de que los diversos puedan, a través de palabras y de actos, a través de gestos, a través de actos en el sentido más general, ¿no? Lo cual puede implicar también al arte conducta, lo cual puede implicar a las artes vivas en general, ¿no? Debe de haber esa esfera de las apariciones en donde unos y otros, digamos, tienen el uso de la palabra. Ahí donde no hay esta esfera de las apariciones, ¿no? Ahí donde los estados cohíben, coercionan, restringen, imposibilitan la posibilidad de que la gente se reúna y se reconozca como una especie de nosotros, plural, colectivo, diverso, ¿no? Ahí se está eliminando la posibilidad misma de la política. Y eso es justamente lo que hace la violencia. La violencia por eso siempre tiene una índole instrumental, ¿no? La violencia por eso, a diferencia de la política, siempre puede tener las armas en una bodega, ¿no? Bien dispuestas para, digamos, entablar la lógica del combate. La lógica de la política en ese sentido no es la lógica de la guerra, podríamos decir, ¿no? Ya. Sí, esto como conversábamos la semana pasada, tenía que ver con una cuestión, ¿no? Para aterrizar un poco en el caso cubano, que es, digamos, el 50% de lo que nos interesa.
en el sentido de nuestro diálogo, ¿no? Sí, digamos que hay como, en el caso Cuba, hay un término que yo, bueno, que lo trabajé los últimos 11 o 12 años, bueno, un poco más, que era la idea o la noción que venía un poco de todo este proceso, o sea, de todo este pensamiento posterior a Arendt y toda su comparación con los dos, digamos, ámbitos totalitarios que ella estudió en su momento, ¿no? Y es la idea que me interesaba a mí, también cruzándolo con, con, con Girard, digamos, con el pensamiento un poco más retórico de René Girard, y era el término de violencia divina, ¿no? Como conversábamos ahorita, la idea era que en el caso Cuba, digamos que podemos tipificar, por así decirlo, la violencia insurgente, la violencia revolucionaria, que es la que lleva al triunfo de la revolución, valga la redundancia, en 1959, y cómo hay un cruce de esa violencia revolucionaria con la violencia represiva, y es un poco ese híbrido, o sea, la violencia que implementa el gobierno o el partido único en el poder, en este caso el Partido Comunista, para mantenerse en el poder, valga la redundancia, ¿no? Y entonces un poco ese cruce de la violencia revolucionaria y la violencia represiva, es decir, hasta qué punto, hace poco veía, bueno, el 11 de julio vimos y un poco... creo que una de las cosas básicas, o sea, un ejemplo básico que sirve para esto es la orden que da el presidente Díaz-Canel. O sea, la orden está dada, pero hay un punto importante, que es que la orden está dada y se está nuevamente, o sea, como siempre ha sucedido en Cuba y como sucede en este tipo de sistemas totalizadores, incitando a la sociedad misma a que vaya contra la sociedad o a que reprima la sociedad. O sea, por tanto, se está colocando la violencia represiva como una violencia, o sea, en el lugar de la violencia revolucionaria, porque en este caso el discurso es que esa violencia represiva es la que va a mantener la revolución, entre comillados, en el poder, ¿no? Y un poco este sentido de la violencia divina, de la divinización de la violencia, de la mitificación de la violencia en nombre de salvar una revolución, y por tanto revolución equivale a pueblo, equivale a partido y todo lo que se le pueda ir sumando, ¿no? Y entonces a mí me interesaba este término porque es una manera que incluso a nivel simbólica pues sea como, digamos, mitificado también en el imaginario de la izquierda, básicamente el de la izquierda, que lo veremos el lunes próximo un poco conversando sobre esto, pero ahora sí lo que me interesaría tocar es el sentido de la institucionalización de esta violencia divina y cómo, o sea, digamos que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hay una institucionalización de la violencia divina y a la vez hay un hábito cotidiano que se va creando a raíz de esa, o a partir de esa institucionalización en la población, en la sociedad. Por ejemplo, en los años 90, como conversábamos la semana pasada, que yo te contaba, o sea, mi madre era jefa de un grupo de brigadas de respuesta rápida en Camagüey, en el barrio. Entonces, detrás de la puerta, pues tenían un palo, digamos, como el cabo de un asadón, un palo como de 1 metro y algo, grueso, en fin. Y pues hombres y mujeres, jóvenes y viejos en el CDR, en el Comité de Defensa de la Revolución en la cuadra, pues tenían, o sea, yo estaba en el servicio militar cuando esto, o sea, pues todo el mundo tenía como ese palo, o sea, por tanto, ya tomas, digamos que la misma arma que tomas para hacer cotidiana esa violencia divina institucionalizada, pero a la vez, a través de ese gesto cotidiano, institucionalizar una violencia, es un objeto, o sea, es un palo que tú te creas, lo tienes ahí, que forma parte de tu vida. No sé, puede ser el palo de un asadón, como en este caso de mi madre, pero puede ser otro tipo de porra o de bate o de objeto. Entonces, ahí, o sea, lo que me parece que es bueno que tengamos en cuenta en este sentido es que la orden que da el presidente Díaz-Canel no es nada nuevo, o sea, ya el castrismo en 60 años siempre lo ha hecho, o sea,
digamos que el grito de no lo queremos con relación a los homosexuales o a los lumpen o a los escorias de Fidel en su discurso de los años 80, pues también daba esa orden de la comunidad contra la comunidad, ¿no? Entonces, en este sentido, ya para cerrar un poquito y darte paso en cuanto a esta relación de lo institucional y lo cotidiano, que también tiene un poco que ver con la relación entre lo privado y lo público, está también, yo creo, en el caso Cuba, la responsabilidad de la sociedad cubana con relación a la implementación, a la institucionalización de la violencia divina en 60 años, ¿no? O sea, en más de medio siglo, ¿no? Entonces, por eso esto también tiene que ver con esto que tú comentabas un poco, de que las armas están guardadas en una bodega para cuando haya que utilizarlas. Pues de la misma manera, esta violencia institucionalizada parece que está como dormida, pero no está. Digamos que es un proceso como de una especie de dormir en vivo, ¿no? En tanto en cuanto si alguna parte de la sociedad, si alguna comunidad específica de la sociedad, o sea, como puede ser la de los artistas, o puede ser las de los opositores en Cuba, que creo que es un trabajo encomiable, el de la oposición, digamos, en los últimos 30 años, despierta ese gesto político, como tú comentabas, para generar una actuación con relación a pedir o a reivindicar un derecho o algo, pues rápidamente esas armas se activan, o sea, o son activadas por la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una relación entre lo que se va institucionalizando con esos gestos cotidianos y a la vez entre esa vida pública y privada, ¿no? Entonces, ahí te lo dejo un poco a ver por dónde vamos con... No, es bárbaro, es muy importante, pienso yo, como tener estos espacios de escucha, ¿no? Entre, digamos, pues ustedes en Cuba, ¿no? Y nosotros en México. Yo, por ejemplo, me reivindico ciertamente de cierta izquierda, ¿no? Solo que para mí la izquierda no solo tiene que ver con la historia de la revolución o la historia del marxismo, por supuesto que tiene que ver con eso, pero tiene que ver principalmente desde mi ángulo con comprender las razones de quienes protestan. Eso para mí es fundamental, ¿no? Entender las razones de quienes se manifiestan y me parece que en Cuba hay varias razones que son importantes y desatendidas, ¿no? Ahora que mencionabas, hay una cantidad importante de cosas que yo quisiera tocar, dos puntos en particular, ¿no? La cuestión de si la representación de Cuba, fuera de Cuba, ¿no? Digamos como en la izquierda continental latinoamericana, que es la que yo conozco, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte la cuestión de lo institucional, ¿no? Esto que tú, resumes como en esta distinción entre lo público y lo privado, y escuchándote a ti, escuchando a Celia, escuchando a muchas otras personas, ¿no? Justo la impresión de que yo tengo es que no existe la vida privada en Cuba, es decir, que todo está de alguna manera infiltrado por el Estado fagocita todo, y por eso, digamos, la presencia del Estado es muy distinta a convivir. Y me parece que escuchándoles, yo recuerdo pues las historias de Polonia, ¿no? En la Guerra Fría, o sea, me imagino ese tipo de socialismo, ¿no? Que uno ve como tan distante en el tiempo, una figura tan arcaica, ¿no? Del socialismo burocrático, de la dictadura de la burocracia, ¿no? De las purgas estalinistas y tal, pero que al parecer no se acabó, por desgracia, ¿no? Y que, leyendo a Wendy Guerra, etcétera, ¿no? Hay una cantidad como de gestos que están ahí importantes. Un hecho que a mí me parece como fundamental, ¿no? Esto que me platicaban alguna vez, ¿no? Si alguien de Oriente está en La Habana, tiene que tener una especie de permiso de residencia, ¿no? Eso es una práctica de apartheid. Es decir, en México sería imposible pensar que alguien de Veracruz necesitará un permiso de residencia para vivir en la Ciudad de México. Es absurdo, es ridículo, eso no se puede pensar aquí, ¿no? El hecho de que ustedes, como muestra una pieza de Seeley Jr., ¿no? En donde ellos se tienen que ir, por ejemplo, a Haití, no recuerdo a dónde, a una isla, ¿no? Del Caribe francófono, o no me acuerdo si es Santo Domingo, porque, digamos, ellos pueden hacer uso en su calidad, ¿no? Los hoteles y tal, ¿no? Fuera de Cuba, pero no en Cuba. Entonces, digamos, como la exclusión a lo interno, ¿no? De la propia población cubana, con respecto de esos servicios, ¿no? Reservados para turistas, ¿no? Para la derrama económica. Me parece una forma de apartheid y yo creo que es importante decirlo como tal, ¿no? Eso por una parte y digamos,
Cuando la izquierda continental latinoamericana, ¿no? está defendiendo, yo hace poco leí una nota de una periodista argentina, ¿no? de izquierda, que en general me parece como interesante, salvo cuando habla de Cuba, ¿no? La izquierda latinoamericana me deja de parecer interesante cuando empieza a hablar de Cuba, porque ella cuenta un poco cómo hace, digamos, un panegírico del CDR, ¿no? Que, digamos, escuchándoles a ustedes ya no me parece procedente, porque, digamos, ella habla un poco como de una fiesta que hubo con motivo, no sé si de un aniversario de la revolución, etcétera, ¿no? Y entonces hay ahí, digamos, y en esto Celia tiene mucha razón cuando lo conversan, ¿no? Hay en todo aquel que habla de Cuba fuera de Cuba, todo aquel que no es cubano y que habla de Cuba, no hay una reflexión de Cuba porque no les importa Cuba. Lo que importa es, en el fondo, la imagen de una Cuba idealizada, ¿no? La imagen de una Cuba romantizada, ¿no? Que no corresponde con la realidad, ¿no? Pero que, y este para mí es el punto medular, forma parte de una economía libidinal. Hay una economía del deseo en donde Cuba, digamos, está en un centro muy nodal, por eso hay también tantas resistencias alrededor, ¿no? del tema Cuba. Hay tanta reticencia de quienes hemos padecido represión, de quienes hemos acompañado amigos que han padecido violencia política en nuestros países, ¿no? Que nos oponemos a la militarización, pero que al mismo tiempo, ¿no? Cuando vemos que hay militarización en Cuba, cuando vemos que hay, digamos, como violencia política en Cuba, hay un silencio que está muy cercano con, digamos, ser cómplice de un cierto tipo de poder que nosotros no aceptaríamos en nuestros países de ninguna manera, ¿no? Entonces, me parece muy importante como señalar este lugar de esta Cuba hiperreal, ¿no? De esta Cuba, digamos, como deseada. Es una imagen más, digamos, de una añoranza de la revolución que nunca se consolidó, digamos, en nuestras respectivas latitudes, pero que en el caso de México, ¿no? Ocurre algo muy interesante. Yo pienso que si alguien en el mundo puede entender que un discurso revolucionario de los años 50 se haya convertido en una estructura vacía de un estado despótico, tendríamos que ser los mexicanos, porque en México justamente lo que tenemos durante mucho tiempo fue un régimen de partido único, en donde el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, ¿no? Digamos, valga la redundancia, surge justamente de un proceso que por otra parte tuvo, digamos, tuvo razones legítimas para levantarse en su momento, ¿no? Pero que es interesante, ¿no? Como a la postre, ese México, como lo habría llamado un intelectual nuestro, fíjense, comunista, como José Revueltas, ¿no? Sí. Se denomina una democracia bárbara, ¿no? Yo creo que José Revueltas hubiera estado con nosotros en esta charla muy vivamente. Sí, no, quizás sobre todo con esta idea de la... digamos, eufemismo de la democracia de partido único, ¿no? Que incluso hasta muchísimos académicos cubanos todavía siguen soñando, siguen pensando en ese reformismo, entrecomillado, de la democracia de partido único o del socialismo de partido único. O sea, digamos, colegas académicos que están ahora muy, muy activos en el discurso, ¿no? Pero bueno, mirando eso ya podríamos entablar otra conversación en otro momento, ¿no? Aquí hay dos cosas. Esta idea de la doble vida, producto, o sea, yo tenía aquí anotado mientras conversábamos esta idea de Todorov. Recuerdo que es una introducción muy bonita de su libro Nosotros y los Otros. Él habla de la doble vida en el comunismo, ¿no? En espacios como en el que él vivió, ¿no? Y esta idea de que sabes lo que puedes decir dentro de casa y lo que no puedes decir fuera de casa. Y esto de alguna manera está también condicionado por esa misma violencia represiva, ¿no? que al final tiene que ver. Y aquí estamos en un detalle que también habíamos anotado en nuestra conversación previa, que es la idea del terror, ¿no? O cómo el terror cobra un sentido importante desde el acañamiento, desde la coacción, desde la coerción, desde el tú saber. O sea, ya tienes mamado, en este caso ya cuando naces en ese sistema, tus mismos padres sean más o menos comunistas, ¿no? O que tengan una actividad
en este sentido mucho más activa, pues ya te van alertando, te van educando en lo que puedes decir, en lo que no puedes decir, en lo que puedes hacer y en lo que no puedes hacer, ¿no? Y creo que en este sentido siempre ha tenido lugar en Cuba todas estas, digamos, posturas políticas o del disentir que generan estos divorcios con relación a la violencia política ya institucionalizada, que es un poco esa diferencia inicial de la tuya de la que partíamos, ¿no? A mí me parece que esta cuestión del terror es importante porque o sea, cobra sentido también en toda una actividad pedagógica, digamos, en el caso de Cuba, o sea, el hecho de que tengas acceso a un solo tipo de educación o a un solo programa educativo o a un solo tipo de escuelas en este caso, que por supuesto lleva toda una carga ideológica y toda una carga de la coacción, ¿no? Y por otro punto, también tocabas esta idea que también me parece un punto. Yo siempre cuando converso estas cosas, siempre digo que violencia, o sea, la violencia divina, en este caso, que era el término que yo introducía, porque es ese híbrido entre esos dos tipos de violencia, sea una violencia que sirve y no funciona para defender otro tipo de violencia ya establecida o a partir de la cual está establecido un poder. Me interesaba eso también que decías, que era algo también que tocábamos, este deseo o esta ansia por tener la utopía nunca vivida, como tú decías, la revolución que nunca triunfó por estos lares, ¿no? Y eso creo que también es un gesto de violencia, o sea, hay un espacio que ya no es simbólico, sino también fáctico, o sea, en tanto en cuanto hay una aceptación de ese tipo de gestos, es decir, o sea, como muchos intelectuales van aceptando toda la violencia que simplemente en Cuba, cuando nunca la desearían para sus contextos, ¿no? Entonces aquí hay como dos cuestiones, es decir, de qué manera hay una actitud intelectual que, repito, ya no va tanto a la producción simbólica, sino cómo esa producción simbólica ya llega a tener una preponderancia en el gesto y cómo eso influye en el terror. O sea, hay una pedagogía, o sea, hay una pedagogía para llegar a implementar un tipo de terror específico que incluso tiene que ver con lo que puedes o no decir y con lo que puedes o no hacer, ¿no? Desde tu experiencia un poco, o sea, ¿cómo lo miraríamos, no? Sí. Bueno, esto que planteas son dos cosas que me parece que están profundamente relacionadas, ¿no? La cuestión del terror, por una parte, la cuestión de la violencia política en sus gestos cotidianos, ¿no? Y aquí yo creo que vale mucho la pena insistir en que cuando hablamos de violencia y damos una definición general, ¿no? Siempre es importante atender al hecho de que la tipificación de estas categorías también debe de ser contextual, ¿no? Es decir, Claro. la violencia política tal como se vive en Cuba no necesariamente es la misma que en Brasil, no necesariamente es la misma que Por en supuesto. México, ¿no? Y que por lo tanto, yo creo que eso contribuye mucho al desconocimiento, ¿no? Porque como pensamos muy inmediatamente desde nuestros contextos inmediatos, ¿no? Muy, vaya, sociales, coyunturales, singulares, ¿no? Digamos. Entonces, si la violencia que padece el otro no es la misma que yo vivo, me parece que no es significativa. Eso por una parte, ¿no? Pero pienso que hablando en el caso específico de Cuba y por lo que yo he podido platicar con ustedes, ¿no? Que han movilizado esa sensibilidad, ¿no? Me parece que hay varios factores que tienen que ver con esto, ¿no? La violencia política no es solamente la violencia más visible, ¿no? Digamos, el hecho de que Catherine Biscuit, ¿no? Tenga una patrullas afuera, Tania Burguera tenga patrullas afuera de su casa 24 horas a lo largo de meses, ¿no? En realidad yo he visto como el nivel del asedio, ¿no? Que Luisma, la huelga de hambre de Luisma sea rota por el propio Estado, ¿no? Convirtiendo a Luisma en un sujeto que no puede poseer de sus medios políticos de expresión incluso, ¿no? Digamos, la violencia política también es
quitar un cuadro de la Claro, lo pared, conversamos, ¿no? ¿no? Prohibir una exposición, distinguir entre quién está calificado o no por el Estado para ser denominado artista y quién no, y por lo tanto que pueda haber una criminalización no legítima, Claro, pero también el hecho de que las personas estén habituadas, ¿no? A hacer la fila para comprar el pollo, hacer la fila para comprar el champú con el champú, ¿no? Eso también es una forma de violencia, ¿no? claro. Como ese tipo de organización, ¿no? Que desprovee activamente como de los medios de encuentro social y justamente la violencia política en ese sentido. Y cuando hablamos de terror, ¿no? Y aquí es vaya, cuando hablamos de terror, esta es una categoría que ha sido fundamental a lo largo de la ciencia política del siglo XX, ¿no? Que yo pienso que tiene una dimensión estética también y que no viene solamente, digamos, como de las experiencias del genocidio, porque claro, esos son como los momentos Claro, mayúsculos, ¿no? ¿No? claro, claro. Sino que tiene que ver también con el hecho básico y fundamental de que el terror es, digamos, la construcción de un tejido social, un pseudo tejido social, ¿no? Por medios estatales, por medios instrumentales, por medios de cosificación, le llamaríamos, ¿no? Nosotros. Y justamente ese terror, esa convivencia por la coacción, ¿no? Ese aceptar, digamos, la presencia invasiva del Estado en todas las esferas de la vida social, ¿no? Eso es el terror, justamente, ¿no? Y en ese sentido, no solo es la gran persecución política de la disidencia, que es el gran problema de los socialismos realmente existentes, ¿no? Sino que también tiene que ver, digamos, las formas mayúsculas del terror ya han sido pensadas por la historia de la filosofía, ¿no? Claramente cuando Hegel piensa en la Revolución Francesa, ¿no? En aquellos pasajes tan densos de la fenomenología del espíritu, y llega a decir, ¿qué es lo que pasa en la Revolución Francesa con el terror, ¿no? Del Comité de Salud Publique, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, digamos, con la política jacobina, ¿no? En ese momento. Lo que hay, dice Hegel, es la experiencia del amo absoluto, esto es de la muerte como el amo absoluto, ¿no? Ese amo capaz de devorarse a todos, hasta sus hijos, ¿no? Esta es la figura de la revolución, como el cuadro de Saturno, ¿no? Devorándose, fagocitando justamente eso, ¿no? Y yo creo que, digamos, lo planteo porque cuando hablas tú de violencia divina, a mí me parece que hay algo que resuena mucho, aunque la categoría, digamos, sea muy amplia y, digamos, abarque muchísimas cuestiones. Hay algo que resuena mucho con el tipo de violencia que hay en Cuba actualmente, que está presente también en muchos otros lados, pero que, digamos, en Cuba tiene siempre un cariz sacrificial. Claro, Es por la supuesto. sociedad la que se tiene que sacrificar, ¿no? Incluso sacrificarse a sí misma. O sea, Sacrificarse a a sí sus mismo. hijos, a sus padres, a sus Exacto, abuelos. exacto. Claro. El discurso de la renuncia, el discurso de la precariedad es el discurso del sacrificio, sacrificarse por la revolución, ¿no? La revolución entonces como un fin absoluto, ¿no? Mientras que la población es un medio para alcanzar ese fin absoluto. Y entonces ahí lo que tenemos, por desgracia, ¿no? Y perdón, pero mi vocabulario es marxista porque, como ven, soy un marxista heterodoxo, herético, ¿no? Lo que hay es una pseudoconcreción. Esto Claro. es, lo que tenemos ahí no es una forma de vida realmente nueva, sino que todos estos sueños del hombre nuevo, ¿no? Como digamos en mayúsculas, además el hombre nuevo, nótese como el carácter Sí, falocéntrico, sí. ¿no? Machorrón. Machista, pues, Machorrón. patriarcal en última Claro. instancia. Hay que decir sus palabras, ¿no? Del gesto, ¿no? Épico del caudillo si me explico, bajando de la montaña, toda esta Claro. imagen, ¿no? Idealizada. Es al final del día un imaginario patriarcal, ¿no? Claro. Habría que ver de qué manera tenemos que reinventar un imaginario político de la emancipación, porque está quedando muy claro que la emancipación no va a llegar de los estados, ¿no? Claro. Y tal vez por eso son importantes justamente esta creación de una nueva internacional que no sea la de los estados y los gobiernos, Sino sino las justamente comunidades, de ¿no? las comunidades. Claro. Hay otras dos cosas. Una tiene que ver que regresamos otra vez a este proceso de lo cotidiano, es decir, cómo hay una pedagogía del terror venida de ese mismo proceso de lo sacrificial, de la violencia divina, y es la idea de estos pequeños gestos, sea ir a agredir a tu vecino con estas brigadas de respuesta rápida, por ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo inicial, porque en un momento dijo que el pan estaba malo, o que el arroz no llegaba a tiempo, en fin, o que había hambre en Cuba, o que había falta de comida.
Otro punto podría ser esto mismo que está relacionado, por eso ponía este ejemplo, lo que tú comentabas de hacer la fila o hacer la cola ahora mismo, no solamente porque se haya visibilizado más con la pandemia, ¿no? Sino porque siempre ha estado, o sea, esa manera de, hay una pedagogía de lo que debes hacer para poder vivir en este contexto, o sea, y entonces ahí se va implementando, pero incluso no puedes quejar, es decir, tienes una libreta de abastecimiento, todos los meses te llegará lo que te llegue, lo que el Padre Estado diga que te va a llegar, Claro, y si protestas, pues tus mismos vecinos o tu misma familia te va claro, claro. a reprimir, ¿no? Por ahí entonces, ahora por eso lo aclaraba un poco, o sea, creo que es importante dentro de ese proceso de o sea, se va institucionalizando un tipo de violencia a partir de gestos cotidianos que se linkean con esto como un proceso pedagógico. Es decir, esto es lo que tienes que hacer y si no haces esto te vamos a regañar, te vamos a golpear, te vamos a sacar de la comunidad. Por tanto, ahí hay entonces es un proceso que es bien difícil, o sea, digamos, es la pescadilla que se muerde la cola, es muy difícil zafar esa boca de la cola y creo que entonces tiene que ver con algo que me interesa muchísimo, con la idea de reinvertir el gesto de la renunciación y la resignación. Es decir, hablabas había que renunciar a la vida, sacrificarse por un proceso político. Ahora debería la idea, digamos, el gesto político ante esa violencia sería renunciar, yo como ciudadano, a no golpear al otro ciudadano para seguir manteniendo un sistema que al final tiene que ver entonces con ese punto un poco de partida de la orden de Díaz-Canel. La orden está dada. La orden era ir a golpearse entre unos y otros, ¿no? Sí. O sea, ¿no? O nosotros vamos a golpear a esos otros que son los disidentes, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy bueno. Yo siempre pongo de ejemplo algo que me gustó mucho en un congreso de historia oral o sea, una amiga estuvo en un congreso de historia oral en Checoslovaquia y me trajo un libro que iba sobre la capacidad de decirnos, y fueron unos investigadores, ahora no tengo bien el dato, y ellos, él pudo conversar con dos sonderkomandos de los últimos, ya cuando los aliados antes de que entraran los aliados justo, mandan a unas escuadras de militares alemanes para que mataran a los últimos judíos que quedaban en los pueblecitos, ¿no? En los pueblecitos así como abandonados. Y hay un momento en que esa escuadra dice que no van a disparar más. Entonces a esa escuadra completa la llevan al calabozo y ahí llegan, o sea, los aliados, en fin, se cae el fascismo y todo esto y salen. Y un historiador oral hace una investigación, hace una disertación muy, muy buena a partir de dos de las experiencias de estos señores o de estos ex militares con esa capacidad de decir no, de renunciar y de incluso de faltar a una orden Sí. militar, ¿no? Y creo que si eso pasara, y se conecta un poco con esa internacional de las comunidades, es decir, si en el mundo real, llamo el mundo real todo lo que no es Cuba, de la misma manera que hay muchísimas comunidades, asociaciones civiles y todo esto que están diciendo no a un status quo ya implementado, sea la democracia mexicana o la española o la argentina, o sea, están diciendo no. Creo que eso es un poco lo que siempre ha sucedido en Cuba, quizás ahora con todo esto último que ha pasado del 11 de julio para acá y desde mucho antes, pues ya se está diciendo no, pero ahora falta el decir no a esa implementación de la violencia, ¿no? Y creo que eso sí sería algo que sofocaría mucho al poder, es decir, colocar ese gesto, partiendo de tu disertación inicial, plantear ese gesto político de decir no voy a golpear, no voy a pararme, no voy a atender a tu orden, ante ese gesto represivo del poder, ¿no? Y creo que por ahí también hay como digamos, no es que sea como una salida, pero sí, el otro día la amiga Camila Lobón conversaba con Mónica Baró en uno de sus programas online y hablaba de esto, es decir, porque siempre nos preguntan, como tú bien sabes, bueno, pero ¿y cuándo va a cambiar? ¿No? O sea, no va a cambiar hasta que la misma sociedad toda o el porcentaje de la sociedad que diga no sea mayor al
al porcentaje que diga sí, no. Pero esto a la vez también se conecta con esa pedagogía del terror, ¿no? Que no necesariamente tenemos que ver un golpe o tenemos que ver un disparo o tenemos que ver un maltrato básicamente, sino que tiene que ver con estos pequeños gestos que empiezan por ese proceso de convicción, ¿no? Te toca. A partir del no, a partir de la idea de revertir ese proceso de renunciación, ¿no? Es que yo en el fondo estoy de acuerdo contigo. No, pero te decía para que nos tiraras un poco de procesos más de... No sé, por ejemplo, conversábamos ahorita esto de los movimientos sociales, ¿no? Ya, sí. O sea, que de alguna manera tiene que ver, cuando me refiero a comunidades, a asociaciones civiles, pues entra esto de los movimientos sociales, de qué manera plantan cara y dices no, ¿no? O sea, puede ser decir no a la militarización, por ejemplo, en el caso de México, que sabemos Claro. que ha llegado a ser extrema, ¿no? Pero también a otros procesos como tiene que ver con el hecho, por ejemplo, ahora mismo en Cuba, o sea, cada vez que le da la gana al gobierno, pues saca un decreto, ¿no? Sea el que sea, vaya en contra de la producción artística, vaya en contra de la producción periodística, vaya en contra de tu expresión en las redes sociales, como esto último que hemos estado viendo esta última semana, ¿no? Pero esa manera, o sea, digamos que yo creo que quizás en México, todo México se hubiese tirado Sí, para la calle totalmente. ahora mismo, como conversábamos ahorita, ¿no? O sea, es que no, o sea, te voy a decir no. No. No, entonces, No hay forma de que en México hagan algo como el decreto 35. claro, sí, No hay forma, es absolutamente inviable, está fuera de lugar en México. Pero algo que sí, y fíjate que con todos los problemas que tenemos, ¿no? sí, no, Digamos, claro. como Por aparte eso de eso. es un buen ejemplo para eso mismo. Algo que a mí me llama mucho la atención del proceso en Cuba, ¿no? Digamos, yo me modesto de manera más importante, más significativa a partir de noviembre, ¿no? Claro. Que es que poco antes de eso habían digamos, me había enterado más directamente personas que son muy importantes para mí, habían estado como involucradas en este proceso, ¿no? Entonces, digamos, como que mi implicación más a nivel de alguien que busca informarse, ¿no? Hasta este momento, que de alguna manera intervengo. Yo sé que con una charla no es mucho lo que uno puede hacer, ¿no? Pero algo es algo y que tiene que ver justo con un rasgo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es justamente el lugar que las y los artistas cubanos, ¿no? Ocupan justamente dentro de este repunte de la movilización social en Cuba, ¿no? Y esto es un poco algo que decía Iliana Diegues, ¿no? Le mandamos un saludo si nos está escuchando. Muy admirada, la querida Iliana, que tiene que ver justo con, digamos, como... Claro, cuando ella pone los posts, ¿no? de la cantidad de desapariciones, ¿no? Y en México yo escucho a mis colegas con los que hemos marchado, militado, haciendo muchas cosas en el activismo, ¿no? Como, digamos, defendiendo, ya sabes, ¿no? Que se manden las medicinas a Cuba. Yo creo que a nadie le hace mal que No, manden claro. como jeringuitas, pero esa es una forma como de limpiar conciencias, ¿no? No Claro, es claro. implicarte en el problema real. Lo que hay es algo muy sugerente para mí, como decía, ¿no? Este momento y este lugar que está ocupando la figura de las artistas, de los artistas en Cuba, ¿no? Que es el hecho de que ocurre muy pocas veces en la historia, seamos sinceros, ¿no? Que digamos artistas rankeados, ¿no? Con una proyección internacional tengan una conexión tan profunda, tan fuerte, ¿no? Con periodistas, con cineastas y no solo, digamos, con el medio de la intelectualidad, ¿no? Sino también con las necesidades de la gente de a pie. Esto es como las necesidades de la señora del barrio, ¿no? Con las necesidades de las madres que buscan a sus hijos, ¿no? Con, digamos, la necesidad de reconectar con el tejido social, ¿no? Y eso a mí me parece que es una singularidad sumamente interesante, ¿no? El momento que está pasando, digamos, la comunidad artística en Cuba es un momento por demás politizado de una forma muy interesante. Y a mí me parece bien que el arte se politice, en realidad, porque no tiene que ver como se suele entender, ¿no? El arte político no tiene que ver con la propaganda, no tiene que ver con tomar postura, cerrar filas en torno a un partido único, ¿no? Tiene que ver más bien justamente con todo este trabajo que están haciendo, no solo de visibilización, ¿no? Sino yo creo realmente como de construcción de comunidad, incluso de comunidad internacional, ¿no? Es decir,
como la gente de Cuba en la diáspora está creando realmente vasos comunicantes, ¿no? Que me parece que pueden llegar a ser cajas de resonancia importantes. Entonces, están haciendo política en el sentido más arendtiano de la palabra, ¿no? Claro, claro. Actuando los unos con los otros entre los diversos. Y ahí tenemos esta curiosa ecuación, ¿no? De, digamos, como un marxista heterodoxo, ¿no? y Henry, que pues, digamos, como, se ha reivindicado liberal, pero yo creo que es más defensor de la libertad que liberal en sentido estricto. Entonces, es muy interesante. No, yo conversaba con un colega por la mañana que teníamos una reunión y una de las cosas importantes que hablábamos era eso. O sea, yo siempre he tenido claro la importancia, ¿no? Que lo hemos conversado también de la diáspora. Y creo que no voy a decir por primera vez para no ser tan categórico, pero que en el último año, y un poco más, es la primera vez que también tiene que ver con el proceso de las redes sociales y todo esto, ¿no? Que se ha visibilizado mucho el emparentamiento, esos vasos comunicantes, como tú dices, que son muchos, entre las diferentes diásporas cubanas, y cuando digo diferente tiene que ver con esa comunidad diversa, sea la diáspora que está en Europa, que está en América Latina o que está en Estados Unidos, incluso en Asia, en Japón. Por un lado, tenemos 3 espacios, o sea, tenemos 4 o 5 localizaciones geográficas, pero también hay una diáspora diversa en cuanto a ideologías y a procesos de pensamiento. O sea, colegas intelectuales, académicos que han protestado porque la derecha es la que, bueno, sí, habría que discutir, pero no se trata tanto. O sea, al final se trata de... O sea, aquí hay dramas, que ya será una de las cosas que queríamos ver la semana próxima, toda la idea digamos, del trauma y del duelo como parte de, o sea, como proceso, como también, digamos, consecuencias de la violencia política. O sea, hay una diáspora cubana traumada que no ha curado el duelo, o sea, que no ha pasado duelos, ¿no? O sea, ahora mismo puedes ver colegas que están fuera de Cuba, o sea, yo no los conozco, pero los veo, pues mi abuelo murió en Santa Clara y yo no tenía oxígeno para ponerle y estaba en Miami. Claro. O sea, y no me dejan ir a Cuba y no hay manera, pero además, aunque manden $1.000, no hay. Claro. Entonces, por tanto, hay un proceso ahí que ya tiene que ver con esa idea de renunciar y de decir no, que también revierte a la vez este proceso, que era una de las cosas que teníamos anotada también, por el cual nace toda esta violencia divina en Cuba, por el cual se da, que es el proceso de colectivización. Pues entonces, ahora hoy día, al renunciar o al reivindicar este proceso renunciatorio y decir no, hay también una reivindicación de esa colectivización, pero digamos al inverso. O sea, se está reinvirtiendo el proceso de colectivización, que es más espontáneo. Se cerró la sesión. No me digas eso. No se ha cerrado. No se ha cerrado. ¿No? Sigan ustedes. Sigan. Sí, estamos online todavía. Perfecto. Y ahí tiene que ver un poco con eso. A mí me parece decir, hay un proceso de colectivización, por así llamarlo, que es más espontáneo, o sea, no es dirigido ideológicamente por un partido único, por las organizaciones políticas y de masa, sea la Federación de Mujeres Cubanas, sea la Organización de los Pioneros o la Unión de Jóvenes Comunistas, sino que las personas, o sea, por convicción básicamente humana, o sea, hay un humanismo, o sea, han generado un proceso de colectivización, aunque no se conozcan y aunque no se vean. O sea, todas estas campañas, por ejemplo, para los insumos médicos, ¿no? Por ejemplo, ahí te das cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos procesos de reinvertir esas nociones politizadas, totalizadoras, también es una manera de ir parando esos procesos violentos, ¿no? Sí. Y aquí no voy a decir nada que ustedes no sepan, ¿no? Pero es muy interesante cómo hay también un cambio en el uso de las consignas, ¿no? Claro. Digamos, el gesto típico de la soberanía es el acto de dar la muerte al otro, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el patria o muerte, digamos, fue como consigna de esta política dura, ¿no? Claro. Digamos, puede ser que en los 50 tuviera mucho sentido, ¿no? Porque se estaba jugando algo en ese proceso y en ese momento, ¿no? Pero hoy en día lo que resulta significativo, ¿no? Es más bien, en vez de la disyunción, la conjunción, ¿no? Patria y vida, ¿no? Que yo creo que tiene que ver justamente con este esfuerzo de reconstruir comunidad, haciendo uso del juicio político, ¿no? Acá un poco otra vez me hago eco de Hannah Arendt, ¿no? Justo cuando ella señala que el problema del totalitarismo, ¿no? Es que, digamos,
vuelve imposible la conciencia del sujeto individual, ¿no? Y el uso del libre de su juicio, ¿no? Ya no hay facultad de imaginar, y ahí donde carecemos de facultad de imaginar, no solo ya dejamos de entrar en empatía con el otro, sino que además, digamos, dejamos de ver al otro como un fin en sí mismo, ¿no? Ella es una kantiana al final del día, Claro, pues claro, está claro. diciendo estos conceptos de forma kantiana, ¿no? Digamos, la libertad en ese sentido se juega justamente con la libertad del juicio, ahí donde no somos capaces de emitir nuestro propio juicio, ¿no? Digamos que nos convertimos todos en Eichmann, ¿no? En máquinas que dejan de Claro, sí. pensar y que No, porque reaccionan formas por parte de ese proceso institucionalizado, que es al final Exacto. el proceso de la burocracia, ¿no? Y al final esto tiene que ver también con ese proceso que también hablaba ella, bueno, y otros autores, de la deshumanización, ¿no? Cierto. Y a la vez, si te das cuenta, aquí ayer me mandaba un colega nuestro, me mandaba este dato de unas estadísticas, ¿no? Que se hicieron en México la semana pasada, y que le decía que la mayoría de los mexicanos aceptan, entienden, tienen claro que Cuba es una dictadura, pero ese mismo porcentaje, o casi el mismo porcentaje, acepta y celebra que el gobierno mexicano enviara a Cuba pues ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, hay un detalle interesante, y es que cómo el gobierno cubano acepta el paquete, ¿no? El lote, o sea, los 2 contenedores, en fin, la cantidad que sea, digamos el volumen también, llamarlo un poco, para, o sea, que un gobierno, o sea, vamos a llamarlo de alguna manera, o sea, hay un proceso de aceptar una ayuda humanitaria, pero de una manera más deshumanizante que el que los mismos cubanos de la diáspora, de una manera más humana, tengan ya en Madrid mismo, en Estados Unidos, o sea, habitaciones llenas de insumos y tú no las aceptes, ¿no? Y por tanto, eso también hay un proceso en el cual se va, ya para ir adelantando lo que queremos conversar el lunes que viene, ¿no? Estos procesos, como procesos de humanizar lo que se ha deshumanizado. Es decir, yo no puedo ayudarte a ti, o sea, la idea es que estos procesos totalitarios no aceptan una ayuda humana si no vienen a través de la institución. Es decir, yo digo qué te voy a dar, cómo te lo voy a dar y cuándo te lo voy a dar y dónde te lo voy a dar. Pero no puede venir alguien a dártelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, son dos procesos buenos también, que también tienen que ver con el sentido de reinvertir ese proceso deshumanizante y ir a lo más humano, ¿no? Y más todo lo que implica ya con esta idea de las comunidades en la diáspora conectadas con las comunidades que están dentro, ¿no? Claro. Todo este proceso, ¿no? Y que al final del día, bueno, perdón, aquí hay Hay un alguien que está comentario, hablando, ¿no? ¿no? De alguien. Ah, de Marta María Ramírez, ¿qué decía? Claro, claro, sí, sí. ¿Quieres leerlo para...? Léelo. ¿Lo leo? Marta es una de las coordinadoras de ISTAR. Ok, dice Marta María Ramírez, saludos, mucho gusto. La solidaridad organizada por la sociedad civil no estatal, desde el tornado hasta hoy, con la esperanza sanitaria, es una esperanza. Con la crisis sanitaria, perdón, es una esperanza. Hemos mostrado que podemos organizarnos más allá de diferencias en pos de algo y con cientos de liderazgos. Eso tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, esa idea de cómo se reinvierte ese ámbito, digamos, ese proceso deshumanizante, Sí. ¿no? Automatizado, ponías el ejemplo, o sea, todos seremos Eichmann o todos hemos llegado a ser un Eichmann. Podríamos ser también, en el caso Cuba, ¿no? Que todos podríamos ser, como yo lo llamaba, el funcionario totalitario, Claro. totalitario en Cuba, ¿no? Pero de alguna manera creo que son muchos procesos de reinvertir esa simbólica con consecuencia de la violencia política, ¿no? Y al final yo creo que por ahí yo creo que son todos esos dolores de cabeza que tiene el gobierno mismo, ¿no? Al final yo creo que tiene que ver con esa capacidad de decir esto no, vamos a hacer lo otro, ¿no? Yo lo único que podría decir un poco como si quieren para cerrar esta primera Ya se nos fue el charla, tiempo. ¿no? Dios, qué rápido, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte, no? Hemos estado aquí conversando. Bueno, venga, tíralo. Dando muela. Dando muela, tíralo. Dando muela. Noten ustedes el dominio del cubaneo que tengo así. Te ¿Viste veo, qué volado? Te veo. Bueno, Te veo, bueno. yo solo diría dos cosas como para cerrar esta primera conversación, ¿no? La primera es
que una sociedad organizada libremente siempre es el dolor de cabeza de todos los gobiernos, ¿no? Y el hecho de que en Cuba esto sea así, digamos, confirma la regla. Algo muy importante que tiene que ver con esto que mencionabas, ¿no? Y que tiene que ver con las típicas críticas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien desde el continente dice es que esas personas son gusanos, ¿no? Los que se están manifestando, es empezar a usar el concepto tan deshumanizante, ¿no? De gusano para hablar de la disidencia. Es un típico gesto totalitario, ¿no? Empiezas a dejar de ver la humanidad en el otro, lo ves como un recurso que puede ser exterminado, porque al final del día, ¿qué se hace con las cucarachas? ¿Sí me explico? Claro, claro. Es parte de la retórica de la violencia estatal en ese sentido, ¿no? Y a mí me parece, digamos que, a ver, claro, la derecha va a hacer lo que la derecha hace, es decir, movilizarse, ¿no? Como siempre lo ha hecho frente a este discurso anticomunista y tal. Pero también yo creo que ustedes son muy conscientes, eso nadie se los tiene que decir, ¿no? De que tan pronto como se logre un cierto objetivo, la derecha va a ser la primera No, claro, en deshacerse de ustedes, ¿no? por Eso supuesto. es muy claro, ¿no? Pero por otra parte, ¿no? Lo que pasa, y que yo creo que es muy cierto, ¿no? Vaya, las derechas hacen lo que las derechas hacen, pero también porque las izquierdas están abandonando el proceso, es decir, las izquierdas no están sabiendo cómo tramitar, ¿no? Este tipo de manifestaciones en Cuba, en Venezuela, ahí donde se presenten, ¿no? Y entonces, digamos, como en ese abandono, y en política sabemos que no hay huecos, siempre pasa lo que pasa, ¿no? Yo por eso pienso que es muy importante tener un acompañamiento social justamente de todo este proceso en Cuba, de mucho entendimiento al final del día, ¿no? Porque en América Latina somos muy ignorantes de lo que pasa en realidad en Cuba, ¿no? Y yo pienso que es muy importante como generar este tipo de espacios en donde podamos tener esta retroalimentación, decir, estas son las violencias que hemos vivido Claro, en claro. Cuba, ¿no? Estas son las violencias que vivimos en México. Vaya, en general, ¿no? Estas son las violencias del socialismo real, estas son las violencias del capitalismo real. Claro. Y ahí podremos empezar vaya, yo no sé si tener una solución, pero al menos sí a pensar políticamente juntos, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y por eso, pues vaya, o sea, patria y vida. No, sí, yo creo que sí. Yo creo que la semana próxima estaremos la idea de conversar sobre los apologetas de la violencia, que venía un poco por ahí tomando esa idea de Sofsky, que me parecía muy buena, la idea de tratar desde ahí toda la cuestión no solamente de las representaciones de izquierda, sino de qué manera un poco lo que hemos adelantado de la reinversión de patrones, ¿no? Sea la idea de lo sacrificial o de resignarse a determinados patrones pedagógicos desde la cotidianidad, ¿no? Creo que por ahí un poco podemos entonces el lunes que viene conversar un poco sobre esta idea, ¿no? Bueno, colegas, amigos que están desde las redes mirándonos o los que nos van a mirar luego a escuchar, pues nada, seguiremos entonces el lunes próximo con una segunda conversa con el amigo Donovan, un poco mirando, no tanto, digamos, una disertación a fondo sobre la violencia, sino intentar mirar cuáles son patrones o convenciones que desde lo cotidiano llevan a la institucionalización, y la semana que viene estaremos conectándolo con las representaciones un poco más desde el ámbito intelectual. Muchísimas gracias también a nuestro colega Rodrigo que está aquí, músico de nacimiento y con toda pasión. También profesor de la UAM y bueno, también colabora con la UNAM y nos ha tirado el cabo en su estudio, muy, muy cómodo y muy profesional todo lo que hemos estado haciendo. Muchísimas gracias, Rodrigo, que estás ahí fuera de cuadro. Un abrazo grande y gracias. Sí, habría que...